Hoy tenemos nuestra clase número 31. De verdad que es todo muy especial poder hablar de la palabra de Dios, poderosa, infinita, grande, profunda, ancha, alta, que no logramos comprenderla, pero que Él nos los permite. Pero antes de poder entrar en materia, por favor te ruego que inclinemos nuestros rostros y vayamos y hagamos una oración y dejemos en manos de Dios este servicio. Vamos a orar, por favor. Mi Padre Santo del cielo, Dios, en esta noche venimos delante de ti, Padre, arrodillados, humillados, confiados en tu amor, en tu compasión, en tu misericordia, en tu infinita bondad, mi Rey de Reyes, Padre. Gracias por este tiempo, por poder hablar de tu palabra, por poder hablar de tu mensaje. Yo te quiero rogar que en los hogares de mis hermanos, Dios, donde estamos llegando, donde vamos a llegar, donde nos van a escuchar, tú seas quien les hable hoy, Señor. Que podamos ver cuánto has hecho por nosotros, cuánto Cristo, Dios, te ha movido, Padre, sufrió todo lo que tuvo que sufrir por amor a nosotros, Padre. Te rogamos por nuestras familias, por nuestros amigos que no tienen una relación contigo. Permite que este mensaje y el mensaje que van a predicar o están predicando mis hermanos en muchas partes, Señor, abra puertas, derribe, Padre, sus dudas, derribe, Dios, sus durezas, Padre, derribe, Dios, cualquier situación que los obstaculice llegar a ti, Señor, tú seas el que los traiga a ti, Señor. Que vean, Padre, que en ti hay un futuro y una esperanza, papi. Te ruego también esta noche muy especial, quiero rogarte, Padre, por Adriana, Dios, que Guzmán, Padre, hija de nuestra hermana Silvia Peña, por la dolorosa e irreparable pérdida de su esposo, Señor. Dios, tú tráele paz a ella, a sus hijos, a su hija, a su familia, Señor. Te ruego tanto por Toñita, Padre, por Cande, por toda la familia, Dios de Toñita y Cande, Señor, por la pérdida dolorosa, Dios de nuestra hermanita, Señor. Gracias, gracias porque Dios, ella ya peleó la buena batalla y está delante de ti, papi. También quiero rogarte, Dios, por Fabi, por su mamá, por Armando, por sus hijos, por sus hermanos de Fabi, por toda su familia, por la dolorosa pérdida de su padre, Señor. Son tiempos difíciles, pero queremos confiar en ti. Queremos rogarte que tú seas su consuelo, que tú seas su fortaleza, tú seas Dios siempre quien los cubre, quien los supre, que le suple Dios ese dolor por la esperanza de un día verlos delante de ti, Señor. Te ruego por mis hermanos, por todas mis hermanas y mis hermanos que están sufriendo necesidades de salud, Padre, tú los conoces, Padre. ¿Sabes cuánto, Dios, queremos que dependan de ti, que tú seas su fuerza, que tú seas su medicina, que uses la medicina, Padre, que uses los médicos, que uses todo, Padre, para poder cuidarse y recuperarse? Para todas mis hermanas y hermanos, Padre, que trabajan en el sector salud, sigue siendo tú su fortaleza, sigue siendo tú su más alto refugio, Señor, sigue siendo tú mi Padre, quien cuida de sus vidas, de sus familias, Padre, de todos ellos, de sus mentes, Padre, de sus emociones, Padre, por favor. Y a todos los médicos que son héroes en este tiempo, cuídalos tanto. Dale, por favor, a nuestras autoridades la sabiduría, la sensibilidad para tomar las decisiones, Dios, para cuidar a nuestro México, al mundo, Señor, y que tú seas, Padre, quien esté en control. Te ruego tanto por este tiempo, quédate en todo, en el mensaje, en la conectividad, en todo, Padre, que tú recibas toda la gloria y toda la honra. Te pedimos todo, te rogamos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pues hoy pues vamos a hablar de seguir en Romanos. Cerramos el capítulo 9 y estaremos tocando los versículos del capítulo 9, versículos 30 al 33, y iniciaremos el capítulo 10, los versículos 1 y 3. Pero antes de eso, quizá estás viendo ahí en tu imagen uh, una bifurcación de dos caminos. Para los que alguna vez hemos tenido la dicha de ir a algún lugar que por primera vez asistíamos, incluso ya vienes de regreso a casa y de pronto, antes cuando no habían los GPS y todas esas cosas, o aún existiendo, agarras un camino distinto al que tenías que irte a la derecha y te fuiste a la izquierda.
tenías que irte a la izquierda y te fuiste a la derecha, y bueno, al final te diste cuenta que ibas en la ruta equivocada. Y Pablo lo que ahora nos va a mostrar es cómo ese pueblo judío, cómo ese pueblo israelita que estaba y que había sido desde muchos años antes el pueblo seleccionado, había perdido el rumbo. Dios le había dicho, yo soy tu Dios, yo soy quien te creó, yo soy quien te sacó, yo soy quien te liberó, yo soy a tu roca, yo soy quien te cobija. Pero ellos perdieron la brújula, perdieron el camino y estaban extraviados. Sus corazones se habían perdido totalmente, queriendo hacer su propia justicia. ¿Sabes cuánta a veces pérdida de tiempo sucede cuando nosotros nos equivocamos, encontrar nuevamente el retorno, volver a ponernos en la ruta adecuada? Y en la vida nosotros necesitamos tener mucho cuidado qué decisiones y qué camino estamos tomando. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en la Biblia, y vamos a leer Romanos 9, versículos 30 hasta Romanos 10, versículo 3. Leemos entonces. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso, tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. 10:1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. ¿Sabes? En los primeros, al final de los versículos 30 al 33 de Romanos 9, Pablo está haciendo alusión a las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo las conocía perfectamente. En Isaías 8:14 dice: una roca que los hará caer. Isaías 28:16: yo pongo en Sión una piedra probada. En el Antiguo Testamento, Dios envió varios de sus profetas, pero creo que los que hemos leído alguna vez la Biblia completa, puedes ver que prácticamente profeta tras profeta, y un pueblo israelita que no escuchaba, que no entendieron, que no cambiaron. ¿Sabes? Les está diciendo: entonces he tomado un pueblo que no es mi pueblo y que ha alcanzado la salvación, pero no porque lo merecemos, no porque hicimos algo, sino simplemente porque pusimos nuestra fe, nuestra confianza en la roca probada que es Cristo. En cambio, ellos que habían sido el pueblo elegido hasta la fecha no han alcanzado la salvación por su incredulidad. ¿Sabes? Eso solamente debe llenarnos de mucha compasión, debe llenarnos de mucha gracia, debe llenarnos de mucha gratitud, de saber que no merecíamos, pero que ahora podemos arrodillarnos y tener una perfecta comunión con Él. En 1 Corintios 1:18 dice la Biblia, me explico:
El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. ¿Sabes? Ah, quizá tú te estás viendo ahí una persona que se tropieza y que está como por caer. Cuidado. Cuando nosotros, al igual que ese pueblo judío que se le ha predicado y que se le ha hablado y que estuvo al Hijo de Dios caminando entre ellos, tal vez en su razonamiento, y si tú lees alguna vez la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿no es este el hijo de José? ¿No están su madre y sus hermanos entre nosotros? De una forma muy despectiva, diciendo, este es nuestro Salvador, un simple carpintero que lo hemos visto crecer, que lo hemos visto caminar aquí entre nosotros, y no han creído en el Hijo de Dios que puede traer salvación. Esto no es muy distinto en la actualidad. ¿Cuánta gente tú le puedes hablar de Cristo, le puedes hablar de la palabra de salvación, de la palabra de gracia, y la gente hoy no escucha, no hace caso y no cambia? Cuidado con nosotros los discípulos, no nos acostumbremos a vivir una vida que aparente ser muy religiosa, pero que por detrás estemos viviendo cosas que Dios no le agrada. Porque en realidad la palabra entonces, Cristo mismo, se convierte en una piedra de tropiezo y no en una piedra de fortaleza por nuestra incredulidad en pensar que podemos vivir vidas que no agraden a Dios y creer que seguimos siendo religiosos. Tenemos que tener cuidado. Pablo está haciendo, como yo te decía, él en su mente conocía perfectamente el Antiguo Testamento y está haciendo alusión a Salmo 25:3 cuando dice, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Wow. Confiar en Dios, confiar en Cristo es tener la certeza de que no seremos avergonzados. Esto no quiere decir que la gente no se burle, pero eso es mínimo. Al final de cuentas, lo que la gente cuando hace eso solamente expresa su corazón, su falta de paz, su falta de tranquilidad, su necesidad de esa amargura que pueden llevar en el corazón, transmitirla a los demás a través de burlas, a través de molestarse, a través de chismes, a través de hablar mal. Piensa cuánta paz falta en la vida de alguien que necesita hacer esas cosas para sentirse bien o para pensar que a través de eso puede hacer sentir mal a las otras personas. Pero sabes, mira lo que dice en Romanos 10:1-3 y vamos a, por favor, yo quiero rogarte en la siguiente diapositiva, vamos a ver el versículo 1 del capítulo 10, dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Tal vez tienes ahí en tu pantalla un corazón y dice Pablo, el anhelo de su corazón. En el hebreo, perdón, en el griego, lo que Pablo está queriendo decir es mi pasión, mi satisfacción es ver en mi corazón a mis compatriotas judíos aceptando a Cristo. Wow, esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es maravilloso, amigos. Esto es lo que es ser un cristiano que ha madurado, que ha transformado, que ha entendido. Ellos están perdidos. Él estaba recibiendo de ellos solamente persecución, solamente malas intenciones, solamente incluso querer incluso matarlo. Y sabes, él dice,
el anhelo, mi pasión, lo más profundo, lo que me satisface, no es tener cosas, sino que esos hombres, a pesar de cómo sean, se salven. Wow, esto es un llamado para nosotros, los discípulos. Cuánto anhelamos que este mundo que hoy se está partiendo, muchas personas están partiendo sin haber conocido el Evangelio. Proclamemos el Evangelio, proclamemos a Cristo, la gente, las personas, nuestra familia, compañeros de trabajo, necesitan conocer a Cristo. No importa cómo nos traten. Pablo siempre nos va a sorprender. Antes de ser un judío, él dice que era un fariseo de fariseos, un hebreo de cepa, un hombre exaltado, un hombre de una familia acomodada. Su familia lo pudo mandar a estudiar con el maestro Gamaliel. Es como las personas hoy que tienen la posibilidad de mandar a sus hijos a las mejores universidades, donde quiera que ésta sea, o el nombre que tú quieras ponerle, cada quien cree cuál es la mejor. Pero sabes, Pablo, cuando conoció de Cristo, cuando dice todo eso lo considero basura por el bien supremo de haber conocido a Cristo, ahora está pasando penalidades y pobreza. Está teniendo que hacer tiendas de campañas para sobrevivir y seguir predicando el Evangelio. ¡Wow! Cuánto un hombre como este nos enseña cuando tú conoces a Cristo. Tú y yo, hermano, pasaríamos penalidades y pobreza con el bien de evangelizar este mundo que necesita a Cristo. Hoy, wow, el mundo está convirtiendo el evangelio en un show. Pantallas, videos, uh, televangelistas, uh, motivadores, oratoria, y wow, piensas que a través de esas cosas seculares es lo que Dios va a avanzar el reino. Eso te puede capturar en un momento, pero lo que te va a transformar es cuando tú y yo podamos convertirnos como este hombre. En el anhelo de mi corazón es que las personas se salven para que lleguen a conocer a Cristo. ¡Wow! Un hombre totalmente acomodado, ahora pasando toda esa persecución y todas esas penalidades para poder decir que mis compatriotas, que los judíos, que los gentiles a quien él predicaba, se salven. Esto a mí me inspira, me llena. En ese mismo versículo 1, Pablo está diciendo, mi oración, mi pasión. Sabes, quizás estás viendo ahora en la siguiente pantalla unos hombres que están tomando una piedra y que la están arrojando. Por supuesto, no se ve quién está ahí enfrente, pero antes de entrar a ese punto, tú tal vez has conocido personas apasionadas por algo. No sé, deportistas que entrenan y entrenan y entrenan, llegan a ser súper conocidos. Personas que no tenían un futuro, pero a través de desarrollar su carácter. Para los más antiguos, Nadia Comaneci, una jovencita que fue la primera que logró tener dieces en la gimnasia, horas y horas de entrenamiento, futbolistas, deportistas de todo tipo, a personas que se han esforzado en el área de la ciencia, de la música, nos impactan porque nos muestra que se requiere de un coraje, se requiere de un carácter. Yo escuchaba a uno de nuestros atletas olímpicos en una de las entrevistas antes de que fueran los anteriores Juegos Olímpicos, y decía que no tenía amigos y amigas a pesar de que tenía un equipo de entrenamiento. Dice, porque nos pasamos, bueno, en este caso hablaba alguien que practicaba clavados, que México tiene buena reputación en clavados, y decía que 8 horas se están tirando una tras vez, otra y otra y otra y otra, y es una práctica cotidiana y todo lo que implica ejercicio, dietas, se requiere de pasión para privarse de todo lo demás, para dedicarse a una corona que Pablo también dice.
que se marchita. Cuidado. Pablo sentía esta pasión y mira lo que dice en Hechos 14, 19, 20. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y la arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Ahí tú ves la imagen, están apedreando literalmente. Ellos querían asesinar a Pablo. Pero ve que dice el versículo 21 de esta parte de Hechos, capítulo 14. Después, pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a preservar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Wow. Si te han predicado un cristianismo light, un cristianismo de la prosperidad, un cristianismo que no tiene penalidades, ese no es el cristianismo de la Biblia. Este hombre, imagínate lo impresionante que fue ver eso, apedreado, dejado muerto, se paró y volvió a entrar a la ciudad. Eso es pasión. Eso es, el mundo puede tener una pasión por el logro personal, por el reconocimiento. Wow, que se queden con eso. Es una corona que se marchita inmediatamente. Pero Pablo dice, para entrar al reino de Dios, a veces, y no solo a veces, es casi seguro que muchas dificultades estaremos pasando. Wow, amados discípulos, necesitamos confiar y creer cada penalidad. Dios nos está perfeccionando para ser su instrumento. En ese mismo versículo dice, mi oración a Dios. ¿Sabes? ¿A quién más podemos orarle? A nadie más podemos orarle. Porque Dios es soberano, porque solo Dios salva. Primera de Corintios 3:6 dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. No importa qué hagamos, cuánto hayamos hecho. Uno siembra, otro riega, pero el único que permite que las almas sean llamadas y transformadas es Dios. Wow. Eso es la soberanía de Dios para llamar y para tocar a las personas. Nadie más te puede incluir. Fíjate lo que dice también una parte de la Biblia. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y lo resucitaré en el día final. Nadie puede llegar si Dios no lo llama. Y Pablo dice, estoy orando y mi oración, en esta parte de la Biblia, oración se traduce como ruego, como súplica. Dios nos ha elegido a ti y a mí, mi amado hermano, amada región, para que oremos, para que supliquemos, para que estemos de rodillas. Quizás estás viendo ahí la imagen de un joven arrodillado delante de Dios, que las personas puedan alcanzar salvación. En Lucas 5:12, cuando un joven leproso vio a Jesús, se postró y rogó, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero, y quedó limpio. La oración. Ahí en mismo, en Lucas 9:38, un padre acude a Cristo, te ruego que veas a mi hijo, que es mi único, es el único que tengo. Este joven dice que un espíritu endemoniado entraba en él y Cristo libera a ese joven
de los demonios. A ti y a mí, Dios nos ha elegido para rogar por las almas de las personas, para rogar por el alma de nuestras hijas y de nuestros hijos, indistintamente cómo estén ellos hoy o ellas hoy, por nuestros amigos, por nuestra familia, aun cuando nosotros no creamos que van a cambiar. Dios nos ha llamado para orar y suplicar y rogar por ellos y ellas. Dios es el que los llama, nadie viene a Él si Dios no lo permite. No es algo que dependa de nosotros, algo que viene del corazón de un Padre amoroso como el que tenemos. Y mira, en los versículos 2 y 3 del capítulo 10 de Romanos dice: puedo declarar en favor de ellos que muestran celo, pero pero su celo no se basa en el conocimiento. Imagínate, al menos habían 5 cosas que estorbaban a los judíos. El versículo 3 dice: no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Nosotros vemos hoy, tal vez tienes ahí la imagen de un hombre que le están hablando y tapa sus oídos ante el Evangelio. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Un pueblo judío que, como ya lo mencionábamos, profeta tras profeta, se le había enviado para que cambiara su conducta, y ahí sus oídos tapados, como sucede el día de hoy. No es distinto, pero no te preocupes, porque no depende de nosotros. Nosotros nos toca eso, compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas, compartir la salvación. Y Dios va a llamar hasta el que tú y yo menos nos imaginamos. Y muchos de nosotros somos prueba y muestra de eso. Tal vez no lo buscábamos, pero Él nos llamó por su misericordia y alcanzamos y estamos alcanzando gracias por Él. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es: dice, tengo en favor de ellos que son celosos, que tienen convicción religiosa. ¿Sabes? La palabra celos viene de el significado compromiso, apasionado, entusiasta. Y de ahí proviene el nombre de los celotes, que después lo cambiaron con la palabra, con la inicial Z. Estos hombres eran celosos de su nación. Si tú lees un poco acerca de ellos, ellos estaban decididos a morir por liberar a su nación judía. Eso es lo que Pablo dice: ellos tienen ese celo, ellos pueden hacer muchas cosas, ellos son religiosos, tengo a su favor que conocen, pero, como también aquí lo dice, pero su celo no se basa en el conocimiento. ¿Cuánta gente hoy cree que está haciendo lo correcto, pero su conocimiento no se basa en la palabra de Dios? ¿Qué otra cosa impide ese no conocerlo, ese no dejarse guiar, ese, como dice en el versículo 3, procurando establecer su propia justicia? Este mundo actual quiere hacer su propia justicia, no se dejan instruir, son celosos de su verdad, pero no de la verdad de Dios. Estos hombres no eran ignorantes, eran sabios. Ellos se hacían llamar rabinos, maestros. El mundo los conocía como alguien que querían recibir pues toda alabanza de las personas, porque se decían quienes eran que conocían la ley, conocían la instrucción bíblica, pero vivían totalmente alejados de ese conocimiento. Querían establecer su propia justicia. Ustedes, dice Mateo 22:29, Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios, estableciendo su propia justicia, un punto más, estableciendo su filosofía personal. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero
que acaban por ser caminos de muerte. ¿Has platicado con personas? ¿Le has compartido a personas que te dicen, yo creo a Dios a mi manera, yo no quiero saber nada de iglesias, yo no quiero saber nada de religión, yo sí creo que estoy bien con Dios? ¡Wow! Cuidado, eso es orgullo, eso es arrogancia. Y Pablo ya lo estaba diciendo, no conociendo la justicia que proviene de Dios, procurando establecer la suya propia. Caminos que parecen buenos, pero al final está la muerte, su propia justicia. ¿Sabes? El Mateo 6 dice que oraban en público, que decían muchas cosas, mucha palabrería para ver si a Dios así los ah, escuchaba. Ellos daban de manera ostentosa para que la gente viera, mira qué dadivosos son. Ah, Buscaban la alabanza y la exaltación de los hombres. Oh, cuidado, para mis hermanos, necesitamos tener mucho cuidado. Todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios, para servir a Cristo, por gratitud a lo que Él nos ha dado, no para recibir exaltación de nadie. Por favor, mis hermanos, es la palabra, su espíritu es lo único que nos hace cambiar. No dependamos de hombres. Los hombres agradezcamos su corazón, agradezcamos su trabajo, agradezcamos su servicio, agradezcamos su determinación a dar de lo que Dios les ha dado. Pero hermanos, nosotros solamente somos instrumentos, vasos frágiles e inútiles que Dios ha querido utilizar para poder transmitir. No dependamos de oratoria, no dependamos de técnica, no dependamos de motivación, no dependamos de la multimedia, no dependamos de cosas externas. Si la tienes, amén. Pero lo más importante es la justicia, el conocer la palabra. Y lo más importante, como este hombre, que el anhelo de nuestro corazón sea ver personas transformadas y olvidándonos ya de nosotros, ya no pensando en nuestra autoexaltación. Hoy muchos de mis hermanos tristemente no se pueden distinguir si son cristianos o son del mundo. Vivimos como el mundo, con muchas situaciones materiales, con muchas situaciones económicas, con muchas situaciones familiares, con muchas situaciones de pecado. Cuidado. Nosotros no podemos establecer nuestros propios estándares y nuestra propia justicia, sino la palabra de Dios es la que debe guiarnos cada tiempo, cada momento, en toda circunstancia. Dice, no se han puesto bajo la justicia de Dios. No establezcamos nuestra propia justicia. ¿Sabes? Un judío converso al cristianismo dijo lo siguiente, y esto me llamó mucho la atención. Israel quiere ser el capitán de su alma, el amo y señor de su alma. Israel perdió la línea y la brújula. ¿Quién la va a salvar de hundirse en el abismo del infierno? Oh, cuidado. No establezcamos nuestra propia justicia. No establezcamos nuestra propia brújula. A ti, amigo, que hoy nos escuchas, hay una dirección que lleva a la salvación. Si tú estás viendo en la diapositiva siguiente, Cristo es el único camino. Cristo es el único que nos salva. Solo en Cristo podemos encontrar salvación. Dejemos de autojustificarnos, dejemos de establecer nuestra propia justicia, nuestro propio camino. El único camino es la cruz. Para nuestros amados hermanos, vamos creciendo hasta un día poder decir, el anhelo de mi corazón es que este mundo, que cada vez pierde más valores, pueda conocer a Cristo para llegar a ser salvos y un día tengan una eternidad y tengamos una eternidad con Cristo. Muchas gracias por su corazón, muchas gracias por su atención. Disfruten su noche, que descansen. Nos vemos el domingo.